Hoy vamos a hacer un entrenamiento en la playa, como veis, en el cual vamos a dividirlo en 3 bloques. Uno de fondo de pista, otro de media pista voleas y otro de remate. ¿Por qué hemos escogido hacer este trabajo en la playa? Bueno, primero porque es un sitio agradable, que a casi todo el mundo le gusta estar. Segundo, por el trabajo en la arena. La arena es una zona que cuesta más moverse, con lo cual tu trabajo de pies y de piernas es más duro, lo cual te hace mejorar, lo cual luego al pasarlo a la pista de tenis pues te vas a mover mejor, más rápido y todo será mucho más fácil. Y por último, porque es un día festivo y hemos aprovechado y hemos venido aquí a la playa para trabajar duramente. Para realizar los ejercicios de hoy tenemos a Gabriela. Nunca descansa, es una alumna muy motivada y oye, sea festivo o no, hay que trabajar duro para mejorar día a día. En el primer bloque de ejercicios vamos a simular el trabajo de fondo de pista, en el cual haremos desplazamientos tanto abiertos como adelante atrás, como en frenadas, en arranques y todo lo que nos ayuda a mejorar nuestro juego de fondo. En este primer ejercicio trabajaremos con las medidas de la pista de individual. Lo bueno que tiene este ejercicio es que lo trabajas o lo puedes trabajar tú solo, no necesitas ni a nadie que te ayude, ni a un coach, ni nada. Entonces hemos puesto conos, como he dicho, a la medida de una pista de tenis, que son 8,23 m, hemos puesto las 2 puntas y la parte del medio. En este ejercicio se trata de simular el footwork que harías cuando el contrario te mueve de lado a lado. Entonces lo que haríamos es ir a un cono en sprint lo más rápido que podemos, llegar a apoyar abierto y cuando hago el swing o la sombra como si hiciera un golpe, ahí recuperaría de la manera correcta con un paso cruzado en laterales. Cuando llego al cono del medio haría un split step y entonces me iría al otro cono. Lo haría también con apoyo abierto como si jugáramos a 2 manos, llegaríamos con la izquierda. Si lo hiciéramos a 1 llegaríamos apoyado cerrado, pegaríamos, pasaríamos la pierna hacia afuera y ahí esa pierna me ayudaría a recuperar igual con un paso cruzado, laterales y cuando llego al cono del medio volvería a hacer split step. Este ejercicio lo bueno que tiene es que lo puedes hacer con raqueta o sin raqueta, simplemente simulando la carrera que haces de lado a lado. Nosotros lo trabajamos en 6 sprints, 30 segundos de descanso entre serie y serie y hacer 5 series. La intensidad con la cual tienes que hacer este ejercicio es entre el 90 y el 100% de tu capacidad. La variación que podemos trabajar aquí sería si tienes a alguien que te pueda ayudar. Se te colocaría delante de ti y entonces cada vez que vuelves al medio y haces el split step, te puede decir o señalar hacia qué lado tienes que ir. En este segundo ejercicio le hemos llamado arrancar y frenar. ¿Por qué? Porque el alumno irá corriendo adelante, atrás, izquierda, derecha, son las 4 direcciones que vamos a trabajar. Y entonces yo le iré cambiando, le iré diciendo adelante o atrás, donde yo quiera. De lo que se tratará es que si está yendo adelante, pues yo le puedo decir izquierda, tendrá que ir a la izquierda, derecha, frenará, atrás. Y es un constante frenar y arrancar, con lo cual está trabajando mucho la capacidad de reacción muscular para que luego cuando juega tenis pues pueda hacerlo muy rápido. Entonces aquí lo que haremos es... durante 15 segundos trabajaremos, 30 segundos de descanso y 5 series que repetiremos. Para este ejercicio necesitarás a un compañero que será cual te esté diciendo la dirección que tienes que tomar. En este ejercicio, como en el anterior, tendremos que trabajar a una intensidad alta, máxima, 90 o 100% de tu capacidad. La ubicación que tiene que tomar Gaby será, yo soy la red, como si yo fuera la red, con lo cual cuando le diga hacia adelante correrá hacia mí. Hacia atrás sería como la línea de fondo, que es donde está el cono, y luego tiene la izquierda, que es donde está la cámara, y la derecha al lado contrario. Derecha, izquierda, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, izquierda,
derecha, atrás, delante, stop. Tenemos una variación que se haría con raqueta de tenis y una pelota, en la cual yo me voy a ir moviendo adelante, atrás, izquierda, derecha, y Gaby tiene que intentar que yo no le toque con la raqueta, o siempre tiene que perseguir a la raqueta. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy hacia ella, ella se separa, si yo me separo, ella viene hacia mí, izquierda, derecha lo mismo, y al final lanzo la pelota y tiene que cogerla antes de que toque el suelo. ¿Se puede ver cómo ha caído, por favor? En este tercer ejercicio lo llamamos de reacción. Gaby saldrá desde el cono que tenemos allí, el grande, el alto, puesto, y entonces hemos colocado 6 conos en diferentes posiciones. Los colores son el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rosa. Entonces Gaby estará de espaldas y cuando yo le diga ya, ella salta y gira. Entonces yo señalaré un cono. Ese color tiene que ver el cono y entonces salir muy rápido en sprint a tocar el mismo cono. Recuperará, se pondrá otra vez de espaldas a mí hasta que yo vuelva a decirle ya, y volverá a saltar y le señalaré pues otro con otro color, por ejemplo. Este ejercicio haremos 6 sprints seguidos, 30 segundos de descanso entre serie y serie y haremos 5 series en total. La intensidad tiene que ser máxima al 90 o al 100% de la capacidad de cada persona que lo haga. Ya, verde. Ya, amarillo. Ya, naranja. Ya, rosa. Ya, violeta. Ya, azul. Vamos, 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 vamos. Stop. Vale. Ahora pasamos al siguiente bloque en el cual trabajaremos el remate. En este bloque trabajaremos la simulación del golpe de smash en 3 ejercicios. En el primer ejercicio necesitas una raqueta y un cono o cualquier cosa que puedas tocar. Lo haces solo, no necesitas a nadie, con lo cual simplemente es tu motivación. Entonces lo que tienes que hacer es ir hacia atrás, simular un smash y volver en sprint, tocar el cono y volver a hacerlo. Os lo voy a enseñar cómo se tendría que hacer. Empiezo desde el cono, toco cono, iría hacia atrás, smasharía, repetiría aquí, vuelvo, iría para atrás, smasharía y volvería lo más rápido que pueda al cono. El trabajo que se ha de realizar sería 5 sprints seguidos, 30 segundos de descanso durante 5 series. La intensidad, la máxima entre el 90 y un 100% de tu capacidad física. En el segundo ejercicio vamos a añadir una pelota. Aquí sí que necesita compañero Gaby, en este caso seré yo. Entonces de lo que se tratará es que simulará Gaby el smash y entonces nada más smasha, yo le tiraré una pelota y tiene que llegar a esa pelota antes de que bote, la tocará, me la tirará a la mano y volverá a hacer otro smash y así sucesivamente. El trabajo que efectuaremos serán 5 sprints, después 30 segundos de descanso durante 5 series. En este tercer ejercicio vamos a usar la raqueta y la pelota. Entonces yo a Gaby le tiraré la bola por encima de ella y ella tiene que hacer un smash pero flojo. Entonces me la tirará a mí en cuanto yo cojo la pelota, ella tiene que sprintar, le lanzo la bola y tiene que llegar, tocarla de volea antes de que toque el suelo a mí y le vuelvo a lanzar la pelota arriba. Esto lo haremos por 5 smash, 30 segundos de descanso entre serie y serie y lo haremos 5 series.
No ha salido mal, ¿eh? Ahora pasaremos al tercer bloque en el cual trabajaremos con la volea. En este tercer bloque vamos a trabajar en la zona de voleas. Hay dos ejercicios. Uno, que no necesitarás pareja, acompañante que te ayude, podrás trabajarlo tú solo. Y el segundo ejercicio sí que necesitarías a alguien que te vaya lanzando una pelota. En el primer ejercicio necesitarás una raqueta y 3 objetos que te ayudan a indicarte hasta dónde tienes que ir, por dónde volver, etcétera. Pueden ser conos como tengo yo, cualquier cosa. Entonces de lo que se tratará será de una simulación de la volea y el footwork, en el cual lo que tienes que hacer es hacer el swing de la volea a la vez que vas caminando hacia adelante de cono a cono. Veis que está puesto en V. Entonces aquí lo que hay que concentrarse es simplemente caminar y volear para no equivocarte a la hora de colocar los pies cuando volees en una pista de tenis. Entonces siempre es haciendo como una U. Cuando pasas por detrás del cono de atrás, ya vas con el swing y hacer la volea y caminas hacia el siguiente cono. Vuelves atrás, vuelves, haces volea, caminas, recuperas atrás, aquí ya haces el swing, caminas hasta la siguiente bola y así acostumbras a tu cuerpo a cómo volear en carrera o en movimiento. Este ejercicio es de resistencia, con lo cual no hay que ir demasiado rápido de cono a cono, más o menos a una intensidad de 60-70% de tu capacidad física, por eso lo podemos hacer un poco más largo. Durará 1 minuto y medio, descansaré 45 segundos y lo haré durante 5 series. Como hemos observado, Gaby no hacía una volea demasiado rápida. ¿Por qué? Porque es una volea que está, en teoría, lejos de la red. La primera volea, que es la transición entre el fondo de pista, digamos, y llegar más cerca de la red, con lo cual tienes más tiempo para preparar y abrir más el brazo y tienes que acompañar más, porque normalmente se hace una volea profunda, larga, para darte tiempo a llegar antes a la red. En este segundo y último ejercicio, simularíamos la volea de más cerca de la red, la volea más ganadora. En este ejercicio trabajaremos poniendo un cono y usaremos ya la pelota. Entonces la movilidad es parecida, pero tengo que ir ya colocando bien los pies. El movimiento de raqueta va a ser más corto y más de arriba a abajo, porque sería como si tuviéramos una bola más alta y hacemos el golpe ganador. Y aquí en este caso apuntaremos al cubo o intentaremos meterla dentro del cubo. Ahora os voy a enseñar cómo sería la manera de hacerlo. En este caso sí que necesitas un compañero o compañera que te lance las bolas para tu volear. Nos colocaríamos en el cono de atrás y entonces iría en dirección al cono de la derecha, por ejemplo, si empezamos de derecha, y al llegar al cono colocaría la raqueta y el pie derecho delante y entonces al volear pasaría del cono voleando hacia el cubo. Recuperaría. Y lo mismo, alguien me tiraría la bola, llegaría con el pie izquierdo delante, la raqueta preparada delante y simplemente al volear pasaría a la otra pierna y caminaría un poco pasando lo que sería el cono. Y aquí, y buscaría y luego volvería a recuperar atrás y así sucesivamente. Buena. Este ejercicio, al no ser de alta intensidad, lo puedes hacer por un largo tiempo. Entonces, podrías hacerlo por tiempo, 1 minuto y medio trabajando,
si tienes suficientes pelotas. Entonces, si tienes muchas pelotas y puedes hacerlo, entonces sería 45 segundos de descanso y 5 series. ¿Que tienes pocas pelotas? Entonces lo que tienes que hacer es hacer las pelotas que tengas, menos tiempo de descanso y más series. Bueno, hasta aquí hemos visto los ejercicios para trabajar en la playa. La verdad es que ha sido espectacular, un día fenomenal, buen tiempo y una manera diferente de trabajar, porque si siempre estás en la pista, pues también se puede hacer un poco monótono, y cambiando de espacio rompes un poquito los aires y tal, y te encuentras mejor y trabajas incluso hasta con más ganas y más motivado. Espero que os haya gustado mucho, chavales. Hasta la próxima.